Buenas noches, señores. Nueva vez fuimos sorprendidos en esta semana por una precipitación pluviométrica extraordinaria. Y entonces, con todos los problemas que eso crea, surgen muchas preguntas. La primera sobre nuestros sistemas de alerta, que si estas cosas llegan de sorpresa, que si las autoridades correspondientes no han ofrecido las informaciones adecuadas. Bueno, las autoridades han colocado en sus páginas las informaciones sobre estas cosas y sus advertencias. El asunto es que colocarla ahí, eso no quiere decir que la gente se vaya a enterar. Si no se prenden las alertas, y las alertas implican concurrir de inmediato a los medios masivos de comunicación, comunicarse con las alcaldías para que las alcaldías y las juntas de vecinos también hagan su trabajo y le adviertan a la población, porque se entiende que como todo el mundo anda con un smartphone, pues todo lo que fluya por ahí la gente se entera. La gente no se entera porque una gente tiene 8.000 mensajes y uno más es uno más. Uno más es uno más. Incluso eh, la, los temas que más consultas tienen son cuestiones de ocio, intrascendencia, chismes, pero la gente se informa cuando tiene la oportunidad, que bueno que está en tránsito, está con las radios y ahí se están ofreciendo informaciones, las recibe si tiene un aparato de radio por ahí o de televisión, puede informarse de algo, pero no usa, no usa realmente su comunicación telefónica como un instrumento de información, sino de intercambio de las cosas que son características de las redes sociales. Tal vez hay grupos de WhatsApp que intercambian informaciones, etcétera. Pero la inmensa mayoría de la gente, si no se le advierte 8.000 veces y se le ponen alerta, pero señor, le hemos enviado este mensaje está ahí, eso quiere decir esto. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que está pendiente una inversión importante en un drenaje pluvial. Eso está pendiente. Pero esa inversión, que es costosísima, no nos resuelve plenamente el problema, porque un drenaje pluvial funciona en una planificación urbana que ha sido previamente concebida. El desarrollo nuestro de una urbanización desordenadas, de barriadas que se han establecido en cañadas y en lechos de antiguos ríos, eso cuando hay una situación como esta, pues no hay drenaje pluvial que pueda presentarse como respuesta a esa situación. Afortunadamente, las víctimas esta vez no han sido tantas. Lamentamos las pocas que se han presentado porque no debieron presentarse ninguna. Y tenemos que revisarnos en ese sentido. Es decir, ya sabemos que cuando hay una alerta, esa alerta
hay que hacérsela entender a la gente por todos los medios. No es que simplemente cualquier institución de esta ha publicado en sus páginas lo que ocurre. No, eso ahí no lo va a leer nadie. Muy poca gente va a ir a leer y a consultar eso. La inmensa mayoría no se percata de eso. Señores, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Llegó a Haití el primer contingente de la Fuerza de Naciones Unidas que va directamente a combatir las pandillas, de esa fuerza antipandillas, que se ha concebido un poco más robusta que la misión anterior. La misión anterior no podemos decir que fracasara porque en verdad no se completó. Solo Kenia y otros países en menor medida estuvieron presentes en Haití. Y creo que con sus limitaciones hicieron un gran trabajo, porque se pudo sustentar el gobierno provisional en Haití. Esas fuerzas se enfrentaron a las pandillas, pero esas fuerzas no estaban concebidas directamente para enfrentarse con pandillas porque eran fuerzas con unas características policiales. Pero hicieron un gran trabajo en Haití. Lo único que merece Kenia por lo que ocurrió en Haití es el reconocimiento. Sin embargo, lo que se produce es un informe de la ONU que habla de 4 supuestas mujeres que fueron violadas en Haití por elementos de esta misión. Kenia niega eso de manera categórica y dice que sus investigaciones permitieron establecer que esa denuncia carecía de fundamentos. Supongámonos que existiera algún fundamento. Yo creo que esto era notificarlo para que se hicieran las investigaciones del lugar y las personas que se encontraran con alguna responsabilidad en eso, sancionarla. Pero no dañar la imagen de una misión ni de un país que lo único que ha ido es sacrificarse a otro país al que nadie quiere ir y decenas de ellos regresaron muertos a Kenia. Muertos. Entonces, a veces las cosas andan como al revés. ¿Por qué? Porque no es que ese no sea un tema importante, pero no es el más importante para Haití. En Haití violan decenas de mujeres a diario porque Haití está en manos de bandas criminales. ¿Y qué no hacen las bandas criminales? ¿Y cuántas matan a diario? No que violan a diario. Y eso no le importa a la ONU ni a nadie. Entonces, tú vas a coger la imagen de una misión, en vez de reconocer a esa misión, va a poner sobre el tapete, sin ninguna comprobación, un hecho como este. La verdad es que eso es penoso. Señores, vamos a ver cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El
Centro de Operaciones de Emergencias, COE, y diversas instituciones del Estado informaron que durante el asueto de la Semana Santa 2026 se movilizaron más de 7.302.545 personas por las autopistas y carreteras del país. El operativo, que se desarrolló desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, concluyó con un balance total de 27 personas fallecidas, lo que representa una reducción del 15.63% en comparación con los 32 fallecimientos registrados en 2025. Durante el periodo del operativo ocurrieron 203 accidentes de tránsito, resultando en 276 personas afectadas. De la totalidad de los 22 fallecidos por incidentes viales, las motocicletas representaron la mayor preocupación para las autoridades, estando involucradas en el 81.81% de las muertes. De acuerdo con el director del COE, Juan Manuel Méndez, de los accidentes registrados, 173 involucraron motocicletas, 11 vehículos livianos, 7 jipetas, 8 atropellamientos, 2 autobuses y 2 camionetas. De estos accidentes, 91 ocurrieron en autopistas y carreteras y 112 en cascos urbanos, registrándose 13 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo y 9 fuera del mismo. De los 27 fallecidos dentro y fuera del operativo, las motocicletas representaron el 66.66%. Además de los accidentes de tránsito, se reportaron 5 fallecimientos por asfixia por inmersión. Vestidos de blanco y con velas en las manos, familiares de las víctimas, sobrevivientes y ciudadanos solidarios acudieron la noche del pasado martes a la denominada Zona Cero para recordar a las 236 víctimas fallecidas tras el colapso ocurrido en la discoteca Yexet. Durante la vigilia convocada por el movimiento Justicia Yexet, sobrevivientes de la tragedia y parientes de los fallecidos reiteraron su exigencia de justicia en vísperas del primer aniversario de la tragedia ocurrida el 8 de abril del año pasado. Entre abrazos, lágrimas y miradas tristes, muchos recordaban a sus seres queridos mientras sostenían fotografías o velas, reflejando que el dolor por la tragedia sigue muy presente a un año del suceso. En tanto, el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un nuevo peritaje técnico en relación con el caso de la discoteca Yexet. El magistrado Raimundo Mejía tomó la decisión al acoger un pedimento presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes se conocerá el juicio preliminar. El tribunal acogió parcialmente la solicitud, fundamentando su decisión en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa material y la igualdad entre las partes. Las disposiciones principales incluyen evaluaciones técnicas detalladas, para las cuales se designó a los ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta. El estudio abarcará análisis del concreto, evaluación de la carbonatación y petrografía, análisis de materiales, asimismo pruebas químicas y de corrosión del acero de refuerzo e investigaciones geotécnicas para detectar posibles cuevas o fallas en las fundaciones. Aunque la defensa solicitó originalmente un plazo de 21 semanas, el juez lo estimó como muy prolongado y otorgó 30 días hábiles para la entrega de los resultados. Asimismo, el Ministerio Público concluyó la lectura resumida de su acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes solicitó el auto de apertura a juicio. Los fiscales solicitaron también al juez mantener las medidas de coerción que pesan contra los acusados y propietarios de la discoteca Yexet, así como la inmovilización de sus productos bancarios, bienes muebles e inmuebles para garantizar su disponibilidad en beneficio de las víctimas y actores civiles del proceso. La madrugada del pasado miércoles dejó lluvias de intensidad excepcional sobre el Gran Santo Domingo, con acumulados que en varios puntos superaron bastante los registros habituales para un solo día, según datos de la División de Hidrometeorología del Instituto Dominicano de Meteorología. Las intensas lluvias, producto de una vaguada, han dejado a una niña fallecida y una mujer embarazada, quien murió ahogada en medio de las inundaciones. Además, 1.024 viviendas afectadas, 5.120 personas desplazadas, 20 comunidades incomunicadas y 19 albergues habilitados. La niña fue identificada como Nashali María Alcántara, de 1 año y 8 meses de edad. Tras el colapso de una pared perimetral, también resultó lesionada su madre, Ana Cristina de Mota, quien presenta fractura en una de sus piernas. De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, del total de viviendas afectadas, 23 presentan daños parciales y 32 resultaron
destruidas. Asimismo, las condiciones meteorológicas han impactado infraestructuras viales, incluyendo la carretera Padre Villini en la provincia San José de Ocoa. En tanto, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, informó que debido a las lluvias, 29 acueductos se encuentran fuera de servicio y una opera de manera parcial, lo que afecta a 623.524 usuarios. El COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua, así como mantenerse atentos a los boletines oficiales. El juez de atención permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quesada, impuso 3 meses de prisión preventiva contra el coronel policial Fausto Made Ramírez, quien es imputado de agredir físicamente a una joven de 19 años el pasado 30 de marzo en el sector de Los Minas de ese municipio. El magistrado impuso que la coerción sea cumplida en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Se recuerda que el oficial Made Ramírez tomó por el cabello a la joven Charlize Altagracia Hernández de forma violenta y la lanzó con fuerza al suelo, acciones que quedaron captadas en un video difundido por las redes sociales. Según la denuncia de la víctima, Made Ramírez se molestó porque sus acompañantes grababan un video sobre un incidente que tuvieron con la patrulla que comandaba el agresor. De acuerdo con el testimonio de una joven menor de edad, aquella noche estaban en Los Minas junto a su hermana Charlize y un amigo. Habían salido de una discoteca cuando habían abordado el vehículo. En ese momento, una patrulla los interceptó y, según el expediente, realizó maniobras para obligarlos a detenerse. El operativo estaba encabezado por el coronel Made Ramírez, quien se aproximó al vehículo. De acuerdo con la versión recogida, el oficial utilizó un objeto, aparentemente la punta de un arma, para rayar la carrocería. Ante la agresión, la situación escaló cuando la joven decidió bajarse para documentar lo que ocurrió. El expediente recoge además que la agresión no terminó en ese punto. La víctima, Charlize Altagracia Hernández, declaró que fue subida a la patrulla policial en contra de su voluntad e indicó que tras ser retenida fue abandonada posteriormente en una calle solitaria bajo la orden de suelten a esa loca. El informe psicológico forense citado en el documento establece que el adolescente testigo relató los hechos como una secuencia continua de violencia iniciada con la intervención policial y seguida por agresiones físicas directas hacia su hermana. El presidente Luis Abinader anunció una convocatoria a los principales sectores del país para alcanzar un gran acuerdo nacional frente a la crisis global. La iniciativa, revelada durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, busca generar un consenso que permita fortalecer la economía y proteger a la población en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y el conflicto en Medio Oriente. Esta convocatoria incluye a representantes de sectores productivos, fuerzas políticas y actores sociales, según comunicó la presidencia. El mandatario instruyó a los ministros de la presidencia, Economía, Agricultura, Industria y Comercio, así como a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, para que inicien consultas inmediatas con los distintos sectores. El objetivo consiste en socializar propuestas y medidas que permitan mantener el crecimiento económico y mitigar los efectos negativos sobre las familias dominicanas. El mandatario subrayó la importancia de que este proceso cuente con la participación de todos los actores relevantes para lograr un acuerdo de amplio alcance. El jefe de Estado remarcó que el gobierno trabajará para evitar que la crisis internacional afecte la estabilidad del país. El Ejecutivo prioriza la creación de políticas que permitan sostener los índices de crecimiento y proteger a los sectores más vulnerables. El Ministerio de Turismo, MITUR, firmó 31 acuerdos con empresas de Canadá, Estados Unidos y naciones de Latinoamérica, con los que busca incrementar y diversificar la inversión hotelera en República Dominicana. Uno de ellos fue firmado con el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, para formar capitanes de aerolíneas dominicanas. Entre los acuerdos más importantes fue el acordado con Expedia, una de las plataformas más importantes dedicada a la venta de pasajes aéreos y reservas de hoteles, donde se destacan principalmente Santo Domingo y Samaná. Despegar, Hooper y Transant, empresas especializadas en la venta de paquetes turísticos, también se destacaron dentro de los acuerdos presentados en el Trade Show de República Dominicana en Miami. Air Canada, Voyage y Travel Brands también se sumaron al listado. Durante la celebración de esta tercera edición del Trade Show de República Dominicana, se realizaron más de 1,600 reuniones junto a 90 empresas dominicanas y tour operadoras de toda Latinoamérica. El ministro de Turismo, David Collado, resaltó que el 85% de los turistas que llegan al país provienen
provienen del continente americano y dijo que esperan atraer más de 500,000 nuevos turistas para la República Dominicana, lo que estaría generando una inversión hotelera aproximada de 1.300 millones de dólares. El gobierno dispuso que todos los ingresos que generan los consulados dominicanos en el exterior pasen al Estado, una medida que busca optimizar el manejo de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la gestión estatal. La información fue ofrecida por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, quien explicó que esta disposición forma parte de una nueva etapa en la reforma del servicio exterior que contempla una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a los cambios ya implementados por el gobierno. La totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la cuenta única del Tesoro, afirmó Díaz. Aseveró además que con esta decisión se establece un modelo de administración basado en la integridad institucional, la rendición de cuentas y el control centralizado de los fondos generados por los servicios consulares. Como parte de la reforma, también se implementará una escala salarial para el personal consular con condiciones equiparables a las del servicio diplomático, con el objetivo de corregir distorsiones históricas y garantizar una remuneración más justa. El Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, seleccionaron al presidente del grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, como Premio Nacional de Periodismo 2026. El jurado reconoció su trayectoria profesional, sus años de servicio y la entrega de toda una vida al ejercicio del periodismo. El Premio Nacional de Periodismo está instituido mediante el Decreto 7994 y es presidido por el ministro de Educación, mientras que la secretaría está a cargo del CEDP. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, transmitió la decisión del jurado a De Castro y lo felicitó. Lo recibo con humildad y la verdad es que es una reafirmación de continuar haciendo el trabajo que siempre he hecho, buscando siempre la excelencia y tratando de hacerlo mejor, manifestó De Castro. Aníbal de Castro es un periodista y diplomático dominicano con más de 50 años de ejercicio profesional, director del desaparecido vespertino Última Hora, fue fundador de la revista Rumbo y del periódico Diario Libre, cuya presidencia detenta hoy en día. Fue además embajador en el Reino Unido, Estados Unidos, España, Bélgica y la Unión Europea y representante del país ante la Organización Mundial del Turismo. De Castro mantiene la columna ADC en Diario Libre, es un conocido analista y comentarista del acontecer nacional e internacional. Las recientes fluctuaciones en los mercados globales han estado marcadas por las controversiales declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Expertos en el sector energético advierten que el mandatario podría haber caído en una trampa perjudicial, ya que sus decisiones en materia de política económica podrían provocar una persistente alza en los precios del petróleo. Esta situación podría desencadenar en un escenario de instaflación o incluso llevar a una recesión económica tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. La influencia de las decisiones políticas en la economía es innegable. Cuando un país tan influyente como Estados Unidos sufre incertidumbre en su política energética, las consecuencias pueden ser globales. Las proyecciones de analistas sugieren que si Trump opta por profundizar sus ataques sobre las políticas de comercio y energía, los resultados podrían ser devastadores. Entre las posibles consecuencias se encuentran aumento de la inflación, desempleo e inestabilidad en mercados emergentes. De referencia en Europa, el precio del petróleo Brent de referencia en Europa subía apenas un 0,15% el pasado martes y se movía en el entorno de los $110 por barril a pocas horas de que se cumpliera el plazo otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán permite el libre tránsito de buques por el estrecho de Hormuz. Por su parte, el precio de barril de crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, crecía un 2,5% y superaba los $115 por barril. El crudo ha sufrido ciertas fluctuaciones a lo largo de la jornada, con el Brent llegando a rozar los $112, pero también cayendo hasta los $108 por barril, un precio cambiante que ya se ha convertido en tendencia usual desde el comienzo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Finalmente, Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de 2 semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de 10 puntos presentado por Teherán, que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Hormuz. Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz definitivo con Irán se encuentra en una etapa muy
muy avanzada, además de indicar que la razón de este pacto es haber cumplido y superado todos los objetivos militares. Este contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero también sobre los aliados del país en la región, el pasaje coordinado con el ejército iraní a través del estrecho de Hormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región. Además, la aceptación del enriquecimiento con uranio, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, entre otros puntos. Una pausa, retornamos en breve. La guerra en Medio Oriente ha tomado una pausa. A pesar de que han seguido bombardeos, porque Israel, que se ha sentido excluida de las negociaciones, pues continuó bombardeando en el Líbano. Y resulta que Irán ha protestado por eso y ha continuado bombardeos. Pero hay una reunión entre Irán y Estados Unidos en Pakistán para negociar el alto al fuego, un alto al fuego ya permanente, o por lo menos mucho más amplio. Yo creo que el acuerdo se va a materializar. Ese acuerdo pues implica, independientemente de todas las bajas que se le hayan producido a Irán, un reconocimiento al régimen de los ayatolás, porque se le dio muerte al líder supremo, se le dio muerte a muchos otros líderes y sin embargo el régimen no colapsó. El régimen se mantuvo en pie. El régimen hizo lo que corresponde cuando se enfrenta a una gran potencia. Prolongarle el conflicto y hacérselo caro, porque esa gran potencia, y sobre todo tratándose de un país democrático como Estados Unidos, pues tiene serias limitaciones, porque todas las acciones del presidente tienen que tener la aprobación de su electorado. Si no, eso tiene un impacto electoral. No digo yo ya solo la del Congreso, sino la del electorado, la de la opinión pública. Entonces, como ya los efectos de la guerra se estaban tornando insoportables para una población que está comprando combustible a más de $4 el galón, entonces, y otros países están padeciendo esta situación y la economía se ha ralentizado porque China, por ejemplo, que es la gran locomotora de la economía mundial, es la principal perjudicada por el cierre del estrecho de Hormuz. Después está Japón, está Corea del Sur. Es decir, el hecho de que un 20% del petróleo que se consume en el mundo haya tenido una circulación limitada, no solo afecta al petróleo, no solo afecta la movilidad, afecta la productividad en todas partes del mundo. Y eso quiere decir que afecta la economía en todas partes del mundo. Entonces, la guerra, su continuación, tanto para Estados Unidos como para el mundo, ya era insoportable. Pudiera ser insoportable y lo era también para Irán, que
que mucho realmente resistió. Entonces, Irán usó la carta de negociación que tenía, la más importante, que es la del cierre del estrecho de Hormuz. Estados Unidos apeló en última instancia a una carta que Irán no podía permitirse que Estados Unidos la usara, que era el del ataque a infraestructuras civiles. Ahí entonces se ha producido primero este supuesto alto al fuego. Yo confío en que pese a la resistencia de Israel se dé durante 10 días y que en ese tiempo existan las discusiones apropiadas. Los iraníes están pidiendo a Estados Unidos el retiro de todas las sanciones que tienen. Le están pidiendo una compensación económica por los daños recibidos y están abogando por un protocolo en el manejo del estrecho de Hormuz. Es decir, es probable que ellos salgan de la negociación colocando realmente una tarifa por el paso de buques por Hormuz, una tarifa que iría en beneficio de Irán y de Omán, que son los que comparten las aguas del estrecho de Hormuz. Esto tiene otras implicaciones, porque aunque Pakistán es la mediación, aquí hay otros intereses que han estado. Está la Arabia Saudita, que está muy perjudicada con esa crisis, China muy perjudicada con esa crisis, y probablemente ellos van a buscar que haya mayores garantías en ese sentido. La guerra, ¿quién la ha ganado? Bueno, no hay un ganador que pueda establecerse, porque Irán, de la forma en la que ha quedado, sería una victoria muy pírrica, sería una victoria similar a la del general Pirro. Pero Estados Unidos no puede proclamar una victoria a boca llena, porque la victoria solo la hubiese podido, digamos, reivindicar si Estados Unidos hubiese logrado el derrocamiento del régimen de los ayatolás. No lo logró. Entonces, la política es ingrata. La política, la historia, cuando se unen, son ingratas. Porque las acciones que se llevan a cabo, que llevó a cabo Estados Unidos, y que eliminó y descabezó parte del liderazgo iraní, si eso habría permitido el cumplimiento de los objetivos, si se hubiesen cumplido los objetivos, estuviéramos hablando de que Estados Unidos hizo lo necesario para ganar la guerra. Y en lo necesario para ganar la guerra, los crímenes, las muertes, los asesinatos están justificados. Ahora, cuando no se logra el objetivo, entonces esas muertes ya pudieran tener otra tipificación. Esto pudieran considerarse asesinatos, porque el objetivo no se logró. Lo que da la razón en la política y en la guerra es vencer. Al no vencer, al entablar, digamos que esto fue un pleito que quedó entablado, pues cuando se entabla, pierde el que se supone que no libró esa batalla para entablar, sino para aplastar. Y ese fue Estados Unidos. Todavía estamos pendientes de las consecuencias, a pesar de que la negociación nos lleva a un periodo de distensión.
nos lleva a un periodo de extensión. No podemos ilusionarnos con que mañana hay un acuerdo y pasado mañana los precios del petróleo retornan a la situación de antes de los ataques. Eso pudiera durar meses hasta que se repare toda la infraestructura que fue dañada con estos ataques. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, hay varias acciones de gobierno. Una de ellas es que los recursos generados por los consulados van a una cuenta única del Tesoro. Irían en el futuro a una cuenta única del Tesoro. El gobierno también ha tomado la iniciativa de hablar con distintos sectores para coordinar acciones para enfrentar los efectos que está dejando la crisis en el Medio Oriente. Nosotros, nuestro equipo formuló las 3 preguntas sobre estas medidas del gobierno, pues al presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz. Adelante. ¿Cómo evalúa la actuación del presidente Abinader al promulgar la ley que anula la posibilidad de presentación de candidaturas independientes? Bueno, yo creo que el presidente ha tomado lo que es el consenso que existe dentro de las fuerzas políticas y el Congreso Nacional y ha básicamente fortalecido el régimen que permite colectivizar la acción política. Muchas personas hablan de forma errónea de candidaturas independientes. En realidad, de lo que se trataba era de candidaturas a través de organizaciones temporales que con el propio proceso electoral dejaban de existir. La propia ley permite que personas que no se sienten identificadas con los partidos políticos puedan formar movimientos provinciales o movimientos municipales y concurrir a través de esas organizaciones al proceso electoral. Yo creo que esa parte es muy importante informarla porque se ha generado mucho ruido alrededor de todo esto. Y lo que ha hecho el país es garantizar que el mandato constitucional de fortalecer el sistema de partidos y el liderazgo colectivo sea, vamos a decir, patente y esté vigente a través de la legislación dominicana. ¿Tiene posibilidad el gobierno de consensuar el apoyo de las organizaciones sociales, empresariales y opositoras para coordinar las medidas que permitan conjurar el impacto de la guerra en Medio Oriente? Bueno, lo primero es que el gobierno tiene todos los poderes públicos a su favor. En el pasado proceso electoral lograron el control de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y administra el gobierno dominicano, el Poder Ejecutivo. Por lo cual, todas las medidas para preparar a la República Dominicana que pudieran ser tomadas han tenido las herramientas para hacerlo. El problema es que no lo han hecho en tiempo de paz, en tiempo donde los flujos internacionales favorecían a la República Dominicana. El año pasado, por ejemplo, tuvimos récords en turismo, récords en exportaciones, récords en inversión extranjera y en remesas. Durante ese año que el país recibió más divisas que nunca, como consecuencia de las malas políticas del gobierno, apenas logramos un crecimiento de un 1.8%. Ahora el gobierno hace un llamado extraño, porque ni siquiera espera el vencimiento del plazo y el desenlace de los acontecimientos en Medio Oriente y se despacha el domingo de resurrección con un llamado a un diálogo que ya venía ocurriendo, porque justo el martes de esa misma semana, de Semana Santa, se había reunido en el Palacio Nacional con los principales sectores productivos y comerciales del país.
y había acordado un conjunto de acciones coordinadas para evitar que la situación de inestabilidad internacional o de incertidumbre se tradujera a perjuicios internos que afectaran a la población. Pero el domingo, 48 horas antes del vencimiento del plazo de negociación que había dado el presidente Donald Trump a Irán, el gobierno se despacha con este llamado extraño, que parecería más que tiene el objetivo de calmar las aguas a nivel nacional que realmente producir un diálogo que pueda responder a la coyuntura donde se puede ver afectada la economía dominicana. Por lo cual, este es un llamado raro al diálogo. Apoya la medida que busca que los ingresos de los consulados vayan a la cuenta única del Tesoro en vez de los bolsillos de los cónsules. De manera muy particular, yo apoyo todas las medidas que tengan que ver con la eficientización y la buena administración y transparencia de los fondos públicos. Este es un paso que debió dar la República Dominicana hace algunos años. Creo que la primera experiencia exitosa fue la que llevó a cabo la Junta Central Electoral en la década de 2010, donde los ingresos de las oficialías del Estado Civil, que antes iban a los bolsillos de los oficiales, fueron incorporados como ingresos de la Junta Central Electoral, y eso permitió toda la modernización del registro del Estado Civil en la República Dominicana. Creo que lo mismo va a ocurrir con el servicio consular. Esta era una medida necesaria, postergada por algunos años, y de manera particular felicito que esto se haga. La única preocupación que me genera es que no se establezcan los incentivos necesarios y el nivel de ingresos necesarios que puedan crear las condiciones para malas actuaciones. Yo creo que ahí debe haber un sistema de fiscalización, de supervisión apropiado, pero también de retribución que permita un ingreso digno para las personas que están realizando una labor consular en el exterior. Y creo, me parece, que ese es parte del espíritu. Hay que ver en la práctica cómo se concreta. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, habíamos advertido hace años que ese arbitraje internacional sobre el caso Duquesa arrojaría resultados perjudiciales para el Estado dominicano, porque el despojo que se hizo, incluso avalado por una sentencia judicial de uno de los propietarios de los terrenos y de la contratación, incluyó falsificaciones y una serie de cosas que cuando se ventilaran en una instancia internacional solo traerían resultados adversos. Entonces eso es lo que ha ocurrido con el caso Duquesa. Una jueza de Estados Unidos ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga al gobierno de la República Dominicana a pagar cerca de 44 millones de dólares al empresario multimillonario jamaiquino-canadiense Michel Lichin, en una batalla legal de casi una década derivada de la terminación de un contrato para operar un vertedero. En un memorando emitido el 31 de marzo, la jueza de distrito Colin Collar Cotely adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimando los intentos del gobierno dominicano de anular la decisión del Tribunal Internacional y otorgándole la razón al inversionista.
El periódico Bloomberg Línea señala que la disputa se remonta a 2007, cuando un municipio de la República Dominicana firmó un contrato con la empresa local, la Juncorp SRL, para gestionar el vertedero de Duquesa. En 2013, Lichín, presidente y CEO de Portland Holding Incorporado, que opera como una firma de gestión de inversiones, adquirió indirectamente el 90% de la JUN, así como la porción del terreno donde se encuentra el relleno sanitario a través de 2 de sus empresas. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente. En 2017, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, el gobierno dominicano rescindió el contrato de la JUN, inició procesos administrativos para anular el acuerdo y tomó el control total de las instalaciones de Santo Domingo Norte. Lichín consideró la medida una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a las inversiones CIADI, instancia del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe CARICOM. Su reclamo inicial superaba los 300 millones. En octubre de 2023, el Tribunal Arbitral falló a favor del empresario. Los árbitros concluyeron que la terminación del contrato constituía una expropiación y una violación al trato justo y equitativo. Como compensación por su participación accionaria, ordenaron al Estado Dominicano pagar 38.7 millones por la expropiación y 4.8 millones por el trato inequitativo, más intereses y costas, sumado poco más de 43.6 millones de dólares. Así ha concluido este conflicto. Por otra parte, sabemos que aunque hoy hubo elecciones en el Perú, esas elecciones no tenían posibilidad de decidirse hoy, sino que se decidirán en una segunda vuelta, en junio, 21 de junio, una segunda vuelta, porque la candidata de los 35, que está en primer lugar, anda por un 15%, que es Keiko Fujimori, y se necesita un 50% para ganar en primera vuelta. Un 15% está muy lejos de un 50%, y los otros candidatos pues por debajo de ahí. Con 35 candidatos nadie gana en una primera vuelta. Ahora, a partir de este domingo quedarán solo 2 candidatos, Keiko Fujimori y posiblemente un cómico que ha venido subiendo en las encuestas para que Perú acabe de salvarse. De todas maneras, ese cómico o Keiko, quien sea que gane la presidencia en Perú, pues sabe que es el próximo o la próxima presidenta presa en el Perú. Keiko diría, bueno, ya yo cogí la cárcel por adelantado, tal vez no me toca después, pero presidente del Perú equivale a prisión y persecución judicial posterior. Nadie ha escapado de eso. Buenas noches.